La noche en que cerraron la puerta de su casa por última vez, no llevaban más que 2 maletas y una mezcla de miedo y determinación. Las deudas habían devorado el negocio familiar. Las inversiones fallidas, la mala suerte y algunas decisiones precipitadas los dejaron sin nada. Amigos que antes celebraban con ellos ahora evitaban sus llamadas. La seguridad que creían firme se desmoronó en cuestión de meses. Caminaron por la calle en silencio. No había reproches entre ellos, solo una pregunta flotando en el aire, ¿y ahora qué? Ella fue la primera en romper el silencio. Dijo que mientras se tuvieran el uno al otro, aún no estaban derrotados. Él la miró con los ojos cansados, pero en su interior algo se encendió. Tal vez era orgullo herido, tal vez era amor puro, pero decidió creerle. Alquilaron un pequeño apartamento en un barrio modesto. Nada que ver con la vida cómoda que habían tenido. El espacio era reducido, el mobiliario sencillo y el futuro incierto. Sin embargo, en medio de esa nueva realidad, comenzaron a descubrir algo inesperado, estaban más unidos que nunca. Los primeros meses fueron duros. Él aceptó trabajos temporales que jamás habría considerado antes. Ella comenzó a vender productos artesanales que preparaba en la cocina diminuta del apartamento. No era glamuroso ni rentable al principio, pero era un comienzo. Cada moneda ganada tenía un significado especial, era fruto de su esfuerzo compartido. Había noches en las que el cansancio los vencía, dudas que aparecían sin aviso. ¿Y si no lo logramos?, murmuraba él a veces. Ella respondía con una firmeza tranquila que los sorprendía, entonces lo intentaremos de otra manera. No había espacio para el orgullo. Habían aprendido que perderlo todo también les había dado una libertad inesperada, ya no tenían nada que aparentar. Poco a poco, los pequeños intentos empezaron a dar frutos. Los productos que ella vendía comenzaron a llamar la atención por su calidad y autenticidad. Él, con su experiencia previa en negocios, encontró maneras de optimizar procesos, reducir costos y ampliar la distribución. No tenían capital abundante, pero tenían creatividad y una voluntad inquebrantable. Lo que comenzó como una necesidad se transformó en un proyecto común. Pasaban horas planeando, discutiendo ideas, ajustando estrategias. No siempre estaban de acuerdo, pero aprendieron a debatir sin herirse. El respeto se convirtió en la base de cada decisión. Descubrieron que el verdadero liderazgo no era imponer, sino escuchar. Un día, recibieron su primer pedido grande. No era suficiente para cambiar sus vidas, pero sí para confirmar que iban por el camino correcto. Celebraron con una cena sencilla y una promesa silenciosa, no olvidar nunca de dónde venían. Ese recuerdo de la ruina no sería una carga, sino una brújula. Con el tiempo, el pequeño emprendimiento creció. Alquilaron un espacio más amplio para trabajar. Contrataron a sus primeros empleados, personas que también buscaban una segunda oportunidad. Se aseguraron de tratarlos con dignidad, recordando cómo se sintieron cuando otros les dieron la espalda. El crecimiento no estuvo exento de obstáculos. Hubo meses difíciles, decisiones arriesgadas, competencia feroz. En más de una ocasión, estuvieron al borde de rendirse. Pero cada vez que el miedo amenazaba con separarlos, volvían a lo esencial, el amor que los había sostenido cuando no tenían nada más. Él aprendió a confiar más en la intuición de ella. Ella aprendió a valorar la visión estratégica de él. Se complementaban. Donde uno dudaba, el otro impulsaba. Donde uno caía, el otro sostenía. No era una historia perfecta, pero sí auténtica. Años después, lo que empezó en una cocina pequeña se convirtió en una empresa sólida. No solo generaba ganancias, sino oportunidades para otros. Construyeron algo más que un negocio, construyeron una cultura basada en la resiliencia y el respeto. El día que inauguraron su nueva sede, recordaron aquella noche en la que se quedaron sin nada. De pie frente a empleados y socios, no hablaron solo de cifras o metas futuras. Hablaron de perseverancia, de humildad, de amor, porque entendían que el verdadero imperio no era el edificio ni las ganancias, sino la capacidad de levantarse juntos. La ruina les arrebató comodidades, pero les dio claridad.
Descubrieron que el éxito no se mide solo en riqueza material, sino en la fuerza del vínculo que los une. Si alguna vez volvieran a perderlo todo, sabrían que aún les quedaría lo más importante. Porque de la ruina al éxito no solo transformaron un negocio, transformaron su relación, su manera de ver el mundo y su definición de riqueza. Y entendieron que cuando el amor es la base, incluso las cenizas pueden convertirse en el inicio de un imperio. La mañana en que el banco confirmó la ejecución final de sus bienes, el silencio en la sala fue más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido antes. No quedaba nada, ni la empresa que habían heredado con orgullo, ni la casa amplia donde habían planeado su futuro, ni las comodidades que daban por seguras. Solo quedaban ellos dos, sentados frente a una mesa vacía, enfrentando una realidad que nadie les enseñó a manejar. Al principio, la vergüenza pesó más que la pérdida. Evitaban salir, responder mensajes, explicar lo sucedido. Sentían que el mundo los observaba como un ejemplo de fracaso. Pero una noche, mientras cenaban pan y café en su pequeño apartamento alquilado, ella dijo algo que cambió el rumbo de todo: si esto es tocar fondo, al menos lo estamos haciendo juntos. No era una frase motivacional, era una verdad simple. Y esa verdad fue el punto de partida. Él, que siempre había sido el estratega, el hombre de planes ambiciosos, tuvo que aprender a empezar desde cero. Consiguió empleo en algo que no tenía nada que ver con su antigua posición. No era glamuroso ni bien pagado, pero era digno. Ella, creativa y perseverante, comenzó a elaborar productos caseros con los pocos recursos que tenían. Pasaba horas perfeccionando recetas, diseñando empaques sencillos, buscando pequeños mercados donde ofrecerlos. No fue inmediato. Durante meses trabajaron sin ver resultados significativos. Hubo facturas que apenas lograban cubrir y noches en las que el cansancio los hacía dudar. Él temía no poder ofrecerle estabilidad de nuevo. Ella temía que el peso de la frustración los separara. Pero cada vez que la tensión amenazaba con crecer, se recordaban mutuamente que el enemigo no era el otro, sino la situación. Poco a poco, comenzaron a encontrar ritmo. Él utilizó su experiencia para organizar mejor la producción y analizar oportunidades de crecimiento. Ella escuchaba a los clientes, entendía lo que querían y mejoraba cada detalle. La combinación de visión estratégica y sensibilidad humana empezó a dar frutos. El primer contrato importante llegó casi por accidente. Un cliente satisfecho recomendó sus productos a una cadena local. La propuesta era pequeña, pero representaba estabilidad. Recibieron la noticia abrazados en la cocina, conscientes de que no era solo un avance económico, sino una señal de que el esfuerzo compartido tenía sentido. Con el tiempo, el proyecto dejó de ser un intento de supervivencia y se convirtió en un sueño renovado. Trabajaban más que nunca, pero ahora con propósito. No querían solo recuperar lo perdido, querían construir algo más sólido, algo que no dependiera únicamente de inversiones arriesgadas, sino de valores firmes. Hubo decisiones difíciles. Reinvertir cada ganancia en lugar de mejorar su calidad de vida inmediata. Rechazar propuestas que prometían dinero rápido pero implicaban comprometer principios. Aprendieron que el verdadero crecimiento requiere paciencia y coherencia. Y, sobre todo, confianza mutua. En medio del proceso, su relación también cambió. Antes, el éxito externo había llenado muchos espacios. Ahora, el diálogo ocupaba ese lugar. Se escuchaban más, se apoyaban más. Descubrieron talentos ocultos en el otro. Él admiraba la resiliencia silenciosa de ella. Ella valoraba la disciplina constante de él. A medida que la empresa crecía, también crecía su responsabilidad. Contrataron empleados, personas que buscaban oportunidades como ellos lo habían hecho. Decidieron crear un ambiente distinto al que habían conocido en el pasado, uno donde el respeto y la transparencia fueran fundamentales. No querían que su imperio se construyera solo sobre ganancias, sino sobre confianza. No todo fue lineal, hubo crisis de mercado, retrasos, errores costosos. En más de una ocasión sintieron que podían volver a caer, pero esta vez tenían algo que antes no habían valorado lo suficiente: experiencia y unión.
Cada obstáculo los encontraba más preparados emocionalmente. Un día, mientras recorrían las nuevas instalaciones de la empresa, él se detuvo y la miró en silencio. Recordó la noche del apartamento vacío, la incertidumbre, el miedo. Ahora estaban frente a un equipo consolidado, un negocio próspero y una reputación basada en esfuerzo genuino. Ella sonrió, entendiendo lo que él pensaba sin necesidad de palabras. El imperio que construyeron no fue solo económico. Fue emocional. Aprendieron a redefinir el éxito. Ya no lo medían únicamente en cifras, sino en estabilidad, en impacto positivo, en la capacidad de enfrentar juntos cualquier adversidad. Comprendieron que la ruina no había sido el final, sino el inicio de una versión más fuerte de sí mismos. Cuando finalmente alcanzaron un nivel de estabilidad que antes parecía imposible, celebraron de manera sencilla. No con lujo ostentoso, sino con gratitud. Sabían que todo podía cambiar de nuevo, pero también sabían que poseían la herramienta más valiosa, el amor que los sostuvo cuando no tenían nada. De la ruina al éxito no fue un salto repentino, sino una escalera construida peldaño a peldaño con sacrificio y compromiso. Transformaron el dolor en impulso, la pérdida en aprendizaje y el amor en la base de cada decisión. Y así entendieron que un verdadero imperio no se levanta solo con capital, sino con dos personas dispuestas a creer, incluso cuando el mundo entero duda.